pero yo recientemente descubrí una cita en la Biblia que no habla del poder de la palabra, sino de la palabra de su poder. Parece un juego de palabras, pero hay una diferencia muy interesante que la vamos a descubrir en este programa. Así que el que no tiene papel, el que no tiene lápiz, vaya, busque papel y lápiz. Nosotros le vamos a regalar toda la cita, dispueste con calma, las busca, corrobore esa información, a ver si lo que le estoy diciendo yo es así o es de otra manera. La primera pregunta que te voy a hacer, Carlos, es ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, yo no sé si la pregunta correcta es ¿qué es? O si más bien la pregunta sería ¿quién es? A mí me suena más que la pregunta es ¿quién es la palabra? Por aquello que nos expresa, ¿no? La misma palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Donde nos dice claramente, nos dice que en el principio era el verbo, ¿no? El verbo lo entendemos como palabra. Y el verbo era con Dios. Y dice finalmente, me encanta como dice al final, dice, y el verbo era Dios. Pero bueno, eso es lo que creemos por la palabra, lo que esa palabra nos indica, ¿no? Sabemos que la palabra más que una cosa es una persona y es la persona de Cristo, ¿no? Y el poder que tiene la persona de Cristo. Lo que sí estoy totalmente seguro es lo que hace la palabra de Dios, lo que ella produce en la vida de las personas, lo que ella produce, ¿no? En todo el universo, ¿no? Y para eso tenemos un par de versículos que lo explican con mucha claridad, que nos va a estar acompañando por allí Samantha, en Hebreos 11:3. Muy buenas noches a toda la audiencia. Y en Hebreos 11:3 dice, constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese, ¿no? Dice que por la fe creemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Esto nos indica claramente que el universo entero ha sido creado por la palabra de Dios. También, ¿no? Tenemos un versículo súper poderoso que está en Hebreos 1:3. Si me lo lee, Samantha, por favor. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense, no solamente las crea, sino que las sostiene, ¿no? Y también en el libro de Génesis, cuando hacemos una breve lectura allí, ¿no? En el capítulo de la creación, que es Génesis capítulo 1, nosotros vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 3, del versículo 3 en adelante hasta el 26, nos vamos a encontrar como sucesivamente nos dice, ¿no? Dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios. Y luego dice en el 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión. Y después dice en el 9, dijo también Dios. Y en el 11 dice, después dijo Dios. Y en el 14 dijo luego Dios. Y en el 20 dice, dijo Dios. Y en el 24 dice, luego dijo Dios. Finalmente en el 26 termina diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces no hay ninguna duda que el poder que usa Dios para crear todas las cosas definitivamente es su palabra. Quisimos armar un bloque para sacar el significado de la palabra, la etimología de la palabra y el origen, ¿no? propio de la palabra, para entender con profundidad, ¿no? Las escrituras, ¿no? Y precisamente esa palabra la conseguimos en la Biblia con 3 nombres diferentes, ¿no? 3 tipos de palabra. La Biblia, cuando se refiere en nuestro español a palabra, ¿no? Usa la palabra grama, ¿no? Usa la palabra logos y usa la palabra rema para referirse a la palabra de Dios. Entonces vamos a desarrollar lo que son el significado, la etimología de estos 3 tipos de palabras. La palabra grama, digamos, es la palabra más rudimentaria, ¿no? Que se usa para referirse a palabra, ¿no? Esa palabra grama es la que nosotros escuchamos, como por ejemplo cuando escuchamos la palabra organigrama. O cuando escuchamos flujograma, ¿entiendes? La palabra grama significa principalmente letra, ¿no? Eso es lo que significa, letra del alfabeto o escrito. También puede referirse a una carta de correspondencia. La palabra griega grama significa simplemente letra.
Aparece en el Nuevo Testamento en pasajes donde se contrasta la ley escrita con el espíritu, ¿no? Con la vida en el espíritu. Un ejemplo interesantísimo lo tenemos en 2 de Corintios 3:6. Si lo lees, Sammy. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ese es muy conocido, ¿no? Porque dice que la letra en sí misma mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Eso lo vemos mucho cuando a veces vemos en la gente, le dice, pero la Biblia dice, le damos de biblazo, dice la gente, ¿no? Porque le estamos dando con la letra. O sea que la palabra de Dios no es simplemente la letra, sino lo que el corazón de Dios quiere transmitir a través de esa palabra. También por allí, para los que están anotando, estos versículos, esto referente a grama, ¿no? La palabra grama en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 29, por ejemplo, para el que quiere tomar nota, o también en Romanos 7:6, que hace ese contraste entre esa letra que mata, entre esa palabra que mata y la palabra de vida, de espíritu que vivifica, ¿no? En segundo orden nos vamos a encontrar la palabra logo, ¿no? Esa palabra donde conseguimos logotipo, ¿no? Es la palabra logo. Ojo con esta palabra logo, porque yo de verdad que en los años que tengo como creyente siempre me hicieron ese contraste entre logo y rema, lo conocía, ¿no? Y entonces cuando me enseñaban esto, que yo les comentaba hace un rato, que la letra mata y el espíritu vivifica, y me ponían por letra ese logo, ¿no? Como que el logo de Dios era esa letra estéril, ¿no? Sin embargo, descubrí que no es de esa manera, ¿no? El logo no es una letra estéril. Yo le voy a explicar a continuación lo que significa el logo de Dios, la palabra logo. Tiene múltiples significados entre los que se incluyen palabra, discurso, razón, un principio, un orden. Es la expresión de una idea, digamos, completa, ¿no? Se refiere a la palabra escrita y constante de Dios, o sea, un principio de Dios. Como por ejemplo los que están en la Biblia, que contiene sus planes, sus propósitos. Siempre la palabra logo es de naturaleza objetiva, general, y esto es muy importante, aplicable a todo y a todos. ¿Está bien? Es para todos y es para todo. Tiene la función de enseñarnos sobre Dios, cómo ser salvos, cómo vivir en su reino, cómo adquirir sus promesas, ¿no? Es tan importante, y fíjese lo que le decía a continuación, que no es la letra que mata, no es la letra que mata, la que mata es la palabra grama que está escrita. ¿Me entiendes? Que, por ejemplo, en los tiempos de los fariseos ellos se enrollaban los brazos con filanterías y cosas con la palabra, pero nada que ver, esa era una palabra muerta, esa era una palabra grama. La palabra logo, imagínense donde la usa la Biblia, en Juan 1:1, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo está hablando de Cristo. Vamos a conseguir 2 versículos más, si me acompaña Samantha, en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y léeme el siguiente también, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí se refiere a la palabra logo, ¿no? Y también tenemos segunda de Pedro, que acaba de leer Samantha, 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahí la palabra que utiliza es la palabra logo. Dice, ¿no? Que la palabra profética más segura, a la cual, escuche lo que dice, ¿no? Hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Imagínese una habitación que usted apaga todas las luces y enciende una antorcha y ese alumbra toda la habitación. Es tremendo, ¿no? Porque dice que esa palabra es importante, pero también dice que tiene un asta. ¿Ah? No. Tiene un asta. Hasta que el lucero, ¿entiende? Pero bueno, eso es tema para otra enseñanza. Claro, ahora falta... Carlos, ¿lo vas a decir en este bloque? Sí, por supuesto.
Estamos haciendo un esfuerzo, pues pasamos una semana muy engripado. La verdad es que tuvimos una lucha tremenda para llegar a este lugar, pero bueno, estamos acá creyéndole a Dios y sabiendo que esto es para bendición. Finalmente nos encontramos con aquella famosa palabra rema, ¿no? Que le gusta escuchar a la gente por ahí. Tengo un rema de Dios. ¡Wow! ¿Cómo es esto? La palabra rema, el significado de la palabra rema es la palabra dicho o un enunciado. Se refiere a una revelación, un descubrimiento. Ya le voy a explicar cómo funciona bien esto. Es como un hallazgo, ¿no? Una iluminación personal o una guía específica que Dios trae a la mente en una situación particular a tu vida. Es de naturaleza subjetiva, personal y para momentos específicos. Tiene la función de proveer fe, guía y dirección en las circunstancias de la vida. Es esa palabra de Dios que no está escrita o sí, y que llega a tu corazón, llega a tu mente. Es la dirección de Dios, la guía de Dios. Es cuando caes en cuenta de algo, cuando Dios ilumina tu mente y tu corazón, que tú dices, wow, vamos por acá, ¿no? Yo quiero hablarle también acerca de la diferencia, ¿no?, entre lo que es el logo y el rema. La palabra logo y la palabra rema, ¿no? La diferencia fundamental es que logos se refiere a la palabra escrita y general, que es objetiva, es universal, como la Biblia, mientras que la palabra rema es una palabra hablada o revelada específicamente, personal y subjetiva, que Dios comunica en un momento y en una situación particular, una palabra que es personal para ti o para una visión, ¿no? Por lo tanto, logo es el cuerpo de la verdad divina contenida en la Escritura y rema es la aplicación y el conocimiento personal y experimentado de esa verdad en la vida diaria. Okay. Así que nos vamos a encontrar siempre con estas dos palabras. Dice, logo, rema. Y la gente se pregunta, wow, pero ¿cuál viene primero? ¿El logo o la rema? Bueno, yo le voy a hablar por mi experiencia, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado, ha llegado a mi vida ese rema de Dios. Puedo citarle muchos ejemplos, ¿no? Pero de repente Dios me ha hablado desde mi corazón cosas que ni siquiera están escritas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar mi carrera en ingeniería, Dios me dijo, inscríbete. Eso yo nunca lo vi en la Biblia, ¿no? Eso es un rema de Dios. Dios está hablando a mi corazón. Sin embargo, hay otras ocasiones donde esa palabra rema que Dios ha hablado a mi corazón, una palabra que yo no conozco, y pasado el tiempo, un buen día estoy leyendo mi Biblia, ¡fua! Y me aparece y digo, ¡guau! Pero si esto fue lo que me dijo Dios. ¿Me entiendes? Entonces te das cuenta cómo primero llegó el rema y después llega el logo. Sin embargo, lo más común, yo no sé si lo más común, le hablo de mi vida, no lo que me ha pasado a mí, ¿no? Es cuando el logo de Dios, yo leo mis escrituras, siempre las estoy leyendo, ¿no? Estoy aprendiendo cosas y tengo esa palabra allí, ¿viste? Y de repente esa palabra como que aflora dentro de mi corazón. Sale ese rema de Dios dentro de mí. Entonces, muchas veces el logo se genera primero y después viene el rema, y algunas veces ese rema de Dios surge de la nada, pero por lo general Dios la tiene confirmado aquí en esta escritura hasta el día ese que aparece en nuestra vida. ¿Qué importancia tiene para el creyente la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene? Qué importante. La verdad, qué importante. Este par de bloques que tenemos por delante nos vamos a dedicar a entender la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida en general, ¿no? Te puedo adelantar que la palabra de Dios es simplemente todo. Y para la vida del creyente es todo para todo el mundo, pero para la vida del creyente es fundamental. Te puedo decir que un creyente que no se expone a la palabra de Dios es un creyente que está muerto espiritualmente. Se va secando y se apaga como una vela. Y a continuación te lo voy a ir demostrando a través de estos pasajes que tenemos acá. Bueno, por favor. Bueno, vaya anotando. Número 1.
Importante, número 1, nosotros nacemos por la palabra de Dios. Samantha, si me compartes Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese lo que dice ahí, dice que Dios, de su voluntad, dice claramente, ¿no? Aquí no hay que acomodar nada. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Léeme, Sami, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo incorruptibles por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Wow, aquí sí nos vamos a detener un poco más profundo, ¿no? Fíjense lo que dice, siendo renacidos, ¿no? O sea, vueltos a nacer. Y dice algo muy interesante allí, dice, no de simiente. Anote esa palabra simiente. Porque esa palabra simiente es la palabra que en griego significa espora. Que cuando la traemos a nuestro español es una palabra que es muy conocida por nosotros, que es la palabra esperma. ¿Se acuerda de la palabra esperma? Sí. ¿Se acuerda de esa palabra espermatozoide? Sí. La palabra esperma es semilla y esa palabra tozoide, esa palabra zoide, habla de biología, de como zoológico. Así que la palabra espermatozoide es una semilla biológica. Entonces, cuando habla acá de esa, siendo renacido no de simiente, dice, o no de semilla, o no de esperma corruptible, ¿está bien? Sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, que nosotros nacemos de una semilla o de una esperma, pero no corruptible, sino una esperma incorruptible. ¿Cuál es esa esperma incorruptible según la palabra? Esa semilla incorruptible. La palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa palabra espermatozoide sería como semillatozoide. ¿Te das cuenta? Nosotros nacemos de esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios, ¿no? Fíjese que se lo voy a mostrar por Lucas 1:38, los que están anotando, el ejemplo de María. ¿Está bien? Me gustaría leer. Usted conoce más o menos la historia de María cuando fue fecundada, ¿no? Por el Espíritu, ¿no? Se le aparece un ángel y dice, bueno, salve muy favorecida, bendita seas entre todas las mujeres. Y entonces el ángel le dice que bueno, que vas a tener un niño. Y María, María, bueno, sí, bien, todo, ¿viste? El ángel, todo. Y María le dice, pero ¿cómo será esto si yo no tengo semilla? Y el ángel le dice, no, María, lo que pasa es que el hijo que vas a tener no va a ser de semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible. ¿Está bien? Escuche esto, una semilla incorruptible. Entonces dice el 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Y cómo respondió? Con atención, escúcheme, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, dice. O sea que María fue fecundada, fue embarazada por la palabra de Dios. Ella abrió su vientre espiritual para que la palabra de Dios que venía a través del ángel Gabriel la embarazara, la fecundara. Pero escuche esto bien interesante, que ella de su voluntad, ¿no? Ella abrió su corazón y digo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Porque si no es de esta manera, entonces es una violación, ¿no? Cuando una mujer, ¿no?, salvando la distancia, es forzada por un hombre y la mujer no quiere, eso se llama violación. La mujer tiene que querer, ¿no? Así muchas veces Dios nos quiere embarazar con su palabra, ¿no? Porque acuérdense que la iglesia es la mujer. Nos dice que la iglesia es la mujer que debe ser embarazada de su marido, que es Cristo, ¿no? Pero nosotros como mujeres debemos decir hágase y entregarnos a la palabra de Dios,
hágase conforme a tu palabra, y que la palabra de Dios nos embrace, ¿no? Pero nosotros tenemos que entregarnos a la palabra de Dios. Entonces el mensaje en este punto es, tenemos que entregarnos a la palabra de Dios, arrojarnos a la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios penetre nuestros vientres espirituales. Y algo tremendo que le quiero decir también, ¿no? Muchas veces, imagínense, una mujer para quedar embarazada tiene que quedarse quieta. No puede estar corriendo una mujer por toda la casa y el hombre atrás tratando de fecundarla, ¿no? Tiene que quedarse tranquila. Hay mucha gente que no se queda tranquila, que corre de un lugar a otro lugar, de una iglesia a una iglesia, de una visión a otra visión. Usted tiene que quedarse tranquilo para ser embarazado de una visión de Dios, de una palabra de Dios, de un proyecto de Dios, ¿no? Y algo también tremendo, acuérdense la historia de María. María, cuando fue embarazada de la palabra de Dios, ¿a dónde se fue? Ella se dirigió a la casa de Elizabeth, su tía, hija del sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Porque una persona que está embarazada de Dios siempre se busca y se junta con otro que está embarazado de Dios, que está embarazado de una visión de Dios. No solamente eso, sino que muchas veces somos embrazados con la palabra de Dios. Dios nos habla con esa palabra, rema a nuestro corazón y a nuestro espíritu y nos hace nacer para Él. Pero esa palabra nos la roba. El enemigo siempre trata de secuestrar esa palabra con que nos engendró, ¿no? Con que nos dio a luz. ¿Está bien? Y el enemigo siempre trata de robarnos esa palabra, pero María no era tonta. María se fue a la casa de Elizabeth, que estaba embarazada y que también era la mujer del sacerdote. Fue María y se puso debajo de la cobertura de un buen sacerdote que le cuidara esa semilla. Por eso cuando nosotros nacemos para Cristo, cuando ese de repente llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que ir rápidamente, buscar y ponernos debajo de la cobertura de un sacerdote, de una visión, de un ministerio que pueda guardar y proteger esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón de parte de Dios. Hermosa la forma en que lo explicaste, en práctica, ¿no? Llevándolo a la vida de María. ¿Alguna otra? Claro que sí. Entonces, bueno, imagínense que somos embrazados de la palabra de Dios y nacemos para Dios, ¿no? Pero bueno, ese niño que entró ahí en algún momento tiene que salir, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que pasa cuando, cuéntame tú, Linda, como mujer, cuando un niño nace, lo primero que es cuando sale del vientre de su madre, salga vía cesárea o vía natural, ¿qué es lo primero que hacen con el bebé? Bueno, los doctores lo acomodan y después la mamá necesita alimentarlo. Pero ¿qué es lo primero que hacen? Lo lavan, ¿no? Lo lavan, ¿no? limpian, lo lavan. Tuviera mi mamá acá, se ríe porque mi mamá es enfermera y dice, no, ese muchacho hay que agarrarlo y hay que lavarlo, ¿viste? Sacarle toda esa cosa, ¿no? Entonces lo lavan, ¿no? ¿Y lo lavan con qué? Con agua, ¿no? Agua, sí. El producto por naturaleza para la limpieza, ¿no? Entonces, nosotros no solamente, como dije en el primer punto, nacemos por la palabra, sino que lo segundo que ocurre en nuestra vida es que somos lavados por la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero yo quiero decodificar un poco esta palabra agua, ¿no? Esta palabra agua. ¿Qué es el agua, no? Desde el punto de vista espiritual. La palabra nos dice en el libro de Efesios, escuche bien, tome nota, después no me mande mensajito, ¿cómo es, hermano? Que no, tome nota. Efesios 5, 25 y 26 nos dice de esta manera, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios en nuestras vidas funciona como esa agua que nos lava, esa agua que nos limpia, esa agua que nos purifica. También tenemos en Deuteronomio 32, es muy clara la palabra allí, dice que caiga mi enseñanza como lluvia. ¿La lluvia de qué está hecha? De agua, dice. Entonces mi enseñanza como lluvia, compara la enseñanza de Dios con el agua. Y desciendan mis palabras como rocío,
¿Y el rocío de qué se trata? De agua. De agua. Entonces sus palabras son como rocío, son como lluvia. Dice, como aguacero sobre el pasto nuevo. ¿Y de qué el aguacero? De agua. Ay, pensé que era de acero, es de agua. Entonces cuando la Biblia muchas veces nos está hablando de agua, nos está hablando de palabra. Esto es muy importante que lo entienda para poder contarle lo que viene a continuación. Entonces, convengamos que cuando la Biblia muchas veces habla de agua, se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Está bien? Ahora vemos en Juan 3:5, vamos a entender algo aquí que está como medio codificado. ¿Está bien? Es la historia famosa de Jesús y Nicodemo. Muchos saben la historia, que Nicodemo era un sacerdote de los de arriba, y entonces dice la Biblia que vino Jesús de noche y le dijo rabí y no sé cuánto, y tuvieron una charla ahí, entonces, pero una cosa rara, ¿no? Porque Nicodemo le dijo, pero tienes que nacer de nuevo, ¿no? Algo como eso. Y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Entonces tenían esa conversación media extraña, ¿no? Y en Juan 3:5, Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora cuando vemos ahí agua y ponemos palabra, que lo decodificamos hace un rato, que el que no nace por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Y acuérdense algo que yo siempre enseño, el reino de Dios no viene a nuestras vidas el día que nosotros morimos y vamos para el cielo. El reino de Dios llega a nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y entramos en sus promesas. Por eso el Señor decía, no digan el reino de Dios, búsquelo allá o está allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Está bien? Eso no lo tenía por ahí como nota, pero tómelo también, ¿no? Entonces, seguimos adelante para saber cómo es que el agua nos lava. Entonces, la primera nacemos por la palabra de Dios. Después somos lavados por la palabra de Dios. ¿Y la tercera? Todavía estamos en esa, en la segunda. Bueno, agárrese porque yo le dije que se atara bien el cinturón. Vamos a Romanos 12:2. Este versículo es de mis preferidos. Bueno, me gusta un montón, pero me gusta mucho. Dice así, ¿no? No os conforméis a este siglo. Vamos a hablar en castellano moderno. Dice, no se conformen a este tiempo, a lo que está pasando en el país, a lo que está pasando en su vida. No se conforme a este momento, ¿no? No se conforme a este siglo. Sino, dice, sino sea transformado, o sea, transfórmese por medio de la renovación de tu entendimiento. Dice, no te conformes a lo que estás viviendo ahora, sino sé transformado. ¿Cómo te transforma? Por la renovación de tu mente. Y cuando nosotros somos transformados por la renovación de nuestras mentes, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que realmente solamente podemos disfrutar a Dios, la plenitud de Dios, cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, ¿no? También hay una cita en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, escuche esto y subrayelo, la palabra implantada. ¡Epa! ¿Cómo estoy implantado? Usted ha escuchado muchas veces cuando uno comienza a ir a una iglesia y entonces lo agarran los amigos, los familiares, a ti como que te están lavando la cabeza en esa iglesia. ¿No te dice así? A ti como que te están lavando la cabeza en esa iglesia. Bueno, me van a perdonar mis amigos los pastores y mi pastor Andrés, pero bueno, lamento decirle que sí, que ojalá nos puedan lavar la cabeza, porque tengo que decir la verdad, ojalá nos puedan ciertamente lavar la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como una computadora que ha sido programada por años para el pecado, para la enfermedad,
para la pobreza, para el fracaso, para el negativismo. La única forma de cambiar nuestra mente es reprogramándola, reformateándola con las promesas de la palabra de Dios. La transformación de todo nuestro ser, de espíritu, de alma, de cuerpo, viene como consecuencia de la renovación, del lavamiento de nuestra mente, de toda esa mugre que por años el sistema ha colocado dentro de nosotros, por la renovación mental. Y es entonces cuando podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. De esta manera, la palabra de Dios, lo segundo que hace en nuestra vida es lavarnos. Es lavar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, reformatearnos. Bueno, está bien. ¿Nos das la tercera en este bloque o vamos a una pausa musical? No, vamos a continuar. Tenemos la tercera, ¿no?, de este bloque. Lo tercero que hace la palabra de Dios en la vida de una persona es que nosotros crecemos por la palabra de Dios. Como todo niño, el niño nace, el niño es fecundado y nace. Te dije que cuando nacía lo lavaba, pero después que me dijiste, hay que alimentarlo. ¿No es cierto? Mire, usted puede nacer de nuevo, claro que sí, pero si usted inmediatamente no lo agarran y lo alimenta, usted se muere, papito. Sí. Usted no tiene otra solución. Si usted lo agarra, lo para y lo tiran en un montecito y lo dejan, usted se muere, ese muchachito se muere. O sea que ese muchachito cuando nace tiene que alimentarse. Por eso yo le decía, te adelantaba en el principio, que un creyente que no se alimenta de la palabra de Dios es un creyente que está muerto espiritualmente, está condenado a la muerte espiritual. Léeme, Sammy, si me acompañas con el 9, con 1 Pedro 2:1, por favor. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Wow, me encanta esta versión. Dice que como bebé recién nacido, dice que son y lloran. Así nosotros tenemos que anhelar, ¿me entiendes? Y desear la palabra de Dios, que la pedamos a grito, ese alimento nutritivo. Dame una palabra. Nosotros cuando vamos a nuestros lugares de reunión, nuestros grupos, y sin que estemos, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando la luz de Cristo resplandeció en mi corazón, que yo andaba con esa Biblia y medio tenía un momento a sola, sacaba la Biblia y la leía escondida un poquito ahí, cuando iba ahí en el colectivo la leía, porque yo tenía hambre, un hambre que no se me quitaba de esa palabra de Dios. La leía de día y la leía de noche, ¿no? También tenemos la cita de Mateo 4:4. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clarísimo, ¿no? Es clarísimo, dice. No solo de pan vive el hombre, o sea que comemos pan, pero también que nos alimentamos de la palabra que sale de la boca del Señor. Así que si usted no se alimenta, escúcheme bien, si usted no se alimenta constantemente, yo no sé cuántas veces al día usted come alimento natural, pero si usted en ese mismo ritmo o superior no se alimenta de la palabra de Dios, créame que usted está condenado a ser un cristiano raquítico espiritual y el diablo va a hacer con usted lo que quiera. Tengo el punto número 4, dice como permanecemos por la palabra, porque esa expresión que muchos se usa, la cosa no es llegar, sino la cosa es permanecer, es como mantener algo, ¿no? Cuando tú tienes la casa no es hacerla, la casa es mantenerla, ¿no? Wow, y hay que mantener una casa, ¿no? No solo limpiarla, sino mantenerla limpia. Y un jardín, ¿viste? Y el atleta, ¿no? También, ¿no? Llega a una condición física y no solamente llegar a la condición física, claro, sino mantenerse, ¿no? Sí. Porque tiene un mérito importante mantenerse. Entonces, nosotros nos mantenemos, permanecemos firmes en la vida del creyente cristiana por la palabra de Dios, lo que nos da esa fortaleza, ¿no? Entonces, una de las cosas de esa permanencia es que eso te amalgama a Dios, eso te pega a Cristo, ¿no? Hay un pasaje que es interesantísimo, ¿no? Que tiene mucho para hablar, ¿no? Pero cuando Jesús dice que nosotros somos la vid y que ciertamente que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿no? Que los que permanecen en Él
produciremos frutos, ¿no? Dice que separado de Él nada podemos hacer. No, dice, el que no permanece es desechado como una rama inútil. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y dice algo interesante, dice, si ustedes permanecen en mis palabras, o sea que permanecer en la vid, esa palabra tan conocida, es permanecer en su palabra. Y ve lo que dice, que es súper interesante. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, escuchen esto que es un montón. Pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Apa, un cheque en blanco es un montón. Nosotros esta semana jugábamos con los chicos, ¿no? Yo con esta palabra, pídeme lo que quiera, le decía, hoy les voy a decir una cosa, pídame lo que quiera. Y le decía a mi hija, y entonces me pidió cosas de un chico de esa edad, y le dije a mi hijo, pídeme lo que quiera, y me pidió cosas de un chico de esa edad, y te preguntaba a ti, Linda, y pídeme lo que quiera, y me pidiste cosas ya que son más importantes para el grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, pídeme lo que quieras, pero ¿cuándo? Cuando permaneces en la palabra de Dios. Y permanecer en la palabra de Dios es permanecer es conocer la voluntad de Dios. O sea que no pedimos cualquier tontera, no pedimos cualquier cosa, pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso que usted siempre cuando me va a escuchar orando por la palabra de Dios, porque yo estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Ojo con ese pídeme lo que quiera. Entonces, nosotros que nos gusta pedir, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, ¿está bien? Lo otro que también habla del permanecer, esta importantísima, no se la pierda, por favor, se lo pido, te hace prevalecer ante los ataques del maligno, ¿no? Me encanta lo que dice el Salmo 19, una palabra, escudo mío, arma mía, 119, 41, Salmo 119, 41 y 42, dice, venga a mí, oh Jehová, tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho, tu palabra, ¿no? Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. O sea, que te hace prevalecer, ¿me entiendes?, ante los ataques del enemigo. ¿Me entiendes? El enemigo viene a nosotros con un montón de cosas y uno se para y dice, no, a mí el Señor me dijo, o la palabra dice, probablemente que esté ahora mismo, ¿me entiendes?, en un hospital, que esté por allí en una situación tremenda, una gente que esté en una situación de enfermedad, ¿me entiendes? Y le decís, no, mire, si usted se está muriendo, y usted le dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Usted ahí está venciendo al enemigo por la palabra de Dios, ¿no? Tremendo, muy interesante. Lástima que el tiempo es corto, ¿no? Pero interesantísimo esa experiencia de Jesús ahí en Mateo 4:4, esa tentación del desierto, cuando el enemigo vino a confrontar al Señor, ¿viste? Y hubo un duelo, que yo no sé por qué no fue de rayos y centellas, ¿no? Porque una pelea de ese nivel cósmico tiene que haber efectos especiales, ¿viste? No, fue una pelea de palabras. ¿Me entiendes? El diablo le decía, pero dice la palabra que lánzate. Y el Señor le decía, ¿cómo le decía? Escrito está, ¿no? Esa es la manera como nosotros los creyentes, la mejor arma que tenemos nosotros los creyentes para vencer al enemigo, ¿no es cierto? Tenemos después armas de protección, pero esto es un arma de ataque. Es decir, la palabra de Dios también, la palabra te hace permanecer parado ante cualquier situación. Esto es hermoso. La palabra te hace permanecer firme ante cualquier situación. Usted se acuerda mucho la historia esta de Pedro que caminó sobre el agua. Y dice, no, todo el mundo, bueno, Pedro caminó sobre el agua. Y te dice, bueno, pero se hundió. Pero cuando nosotros detallamos la escritura, ¿no?, que está en Mateo 14:28, para los que están tomando nota, repito, Mateo 14:28, dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Dice, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero créame que Pedro, antes de caminar sobre el agua, caminó sobre la palabra. ¿Sobre cuál palabra? Por eso dice acá, si eres el Hijo de Dios, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven.
Pedro caminó sobre esa pequeña palabra, ven. Él le dijo, ven. Ese fue el primer paso que dio Pedro. Después se hundió, pero caminó. Y no todo el mundo puede decir que caminó con Jesús sobre el agua, ¿no? Ojo, ¿no? Así que yo te puedo decir, y tú lo sabes, Linda, lo digo para nuestra audiencia, nosotros hemos caminado muchas veces, esta familia ha caminado muchas veces sobre la palabra de Dios. Es más, no sabemos andar de otra manera, no queremos andar de otra manera. Nosotros caminamos, yo digo siempre esto, por ahí después a algún pastor que me corrija, nosotros somos adictos a caminar, a ver la gloria de Dios. Nosotros no queremos vivir de otra manera, nosotros queremos ver a Dios obrar, a Dios actuar, nosotros queremos caminar y arriesgarnos, ¿no? Por la palabra de Dios, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, muchos conocen nuestra historia. Nosotros hace 8 años que estamos acá en Argentina, y la verdad es que hemos sido muy bendecidos de todo punto de vista, con amigos. Pues es que él dice que él hace habitar en familia al huérfano, tenemos grandes amigos. Es una cosa espectacular lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y pensar que todo esto ocurrió por una palabra que Dios habló a mi corazón. Me dijo el Señor a través de su ángel, me dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hoy, más de 8 años después, todavía sigo firme sobre esa palabra, es la que me sostiene. Y estamos aquí por eso. Claro que sí. Así que muéstrame una persona amalgamada a la palabra de Dios, y yo te voy a mostrar a alguien exitoso en la vida, en cada área de su vida. ¿Tienes alguna última o siguen? Tengo un par más, así que siga anotando, ¿no? También somos edificados, ¿no? Seguimos la misma. Somos edificados porque, bueno, los que tienen hijos saben, ¿no? No es parirlos, lavarlos, vivirlos. El otro día un muchacho quería comprar un montón, que tenía un hijo recién nacido, quería comprar un montón de pañales, ¿viste? Le dije, no, compra poquito, y porque ahora que te falta, come y bebe, porque el largo camino te resta. Así que tenemos que seguir edificando, ¿no? Edificando nuestras vidas. Entonces por allí tengo un versículo, Sammy, el 11. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Tremendo, eso está en Hechos 20:32, ¿no? Ve cómo dice, tiene el poder, dice, los encomiendo a la palabra de Dios, que tiene el poder de sobreedificarlos. ¿Está bien? También tengo una cita en 1 Corintios 3:10, dice 1 Corintios 3:10, dice, según la gracia de Dios que me ha dado, yo como maestro constructor, hay otra versión que dice, como perito arquitecto, puse el fundamento. Dice ahí, ¿no? Y otro construya sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Cuál fundamento? Dice ahí que puso el fundamento. Pero ¿cuál fue el fundamento? Para nosotros saber cuál fue el fundamento que puso, tenemos que irnos al versículo 1 y 2 del mismo libro 1 Corintios capítulo 3. O sea, tenemos que retomar de dónde sacó este fundamento de que está hablando, ¿no? Y está en 1 Corintios 3, 1 y 2. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles, ¿no? Palabras, ¿no? Como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, ni aún están preparados. O sea, que ese fundamento que le hablaba el apóstol era lo que él hablaba, eran las palabras. ¿Y qué hablaba el apóstol Pablo? La palabra de Dios. Así que el fundamento para el crecimiento de nuestras vidas, para la edificación de nuestras vidas, es la palabra de Dios. Tengo otro punto por acá que dice que recibimos fe por la palabra de Dios. Esto lo sabe todo el mundo. Esto es comida de todos los días. Dice Romanos 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese oír es oír y oír y oír y oír, y a medida que uno va oyendo y oyendo la palabra de Dios, va recibiendo fe. Buenísimo. Quisiera que hiciéramos un breve resumen de los puntos que trataste con la importancia de la palabra. Primero, nacemos por la palabra. Claro. Segundo, somos lavados por la palabra. Tercero, crecemos por la palabra. Cuarto, permanecemos firmes por la palabra. y el quinto,
Y el quinto, somos edificados por la palabra. Y el sexto nos los acabamos. Recibimos fe por la palabra. Recibimos. Ahora vamos con el punto número 7 para cerrar este sustancioso bloque, ¿no? Sí. Este bloque es maravilloso, número 7, ¿no? Y el final de este bloque es que conocemos la verdad por la palabra. Nosotros por la palabra conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora, ¿libres de qué? Dice Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando el creyente no lee su carta de libertad, que es la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, no se entera de la vida obtenida, la vida entera, no se informa, ¿no?, de la vida de victoria obtenida por Jesús para ir en la cruz. Satanás nunca se lo va a decir. No, mi amor. ¿Entiendes? Tiene que. Entonces, ¿pero libres de qué? ¿De qué? ¿Libres de qué? Pregúntame, ¿De ¿libres qué? de qué? ¿Libres de qué? Libres, número 1, de la muerte espiritual y del pecado. Le voy a leer Colosenses 2:13, dice, anótelo, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Él nos hizo libre de la muerte espiritual y del pecado. También nos ha hecho libre, lo conocemos por la palabra, de toda enfermedad. Como dice Isaías 54:3, ciertamente Él se llevó, habla en pasado, se llevó nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestras dolencias, ¿no? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido, más herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanos. O sea que la palabra de Dios nos hace libre de la muerte espiritual, nos hace libre de la enfermedad, nos hace libre de la religión que es tan dañina, que nos seca la vida de las personas, ¿me entiendes? Que parece que estás bien, pero no está produciendo ningún fruto, no hay ninguna transformación en tu vida, no está ocurriendo absolutamente nada, sino que estás yendo a un lugar todos los domingos o cualquiera sea el día, pero en tu vida no está ocurriendo absolutamente nada. Por eso que dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristo tiene que ser real, o sea, te hace libre de la religión, de la pesada religión, ¿me entiendes? Que te oprime, que te seca, que te priva de disfrutar las cosas que Dios ha creado para tu vida y todo lo que Dios te quiere dar. También nos hace libre de las opresiones satánicas. Mucha gente está oprimida, apretada, ¿no?, por el enemigo. Esas opresiones vienen en forma de afán, nos hace libre del afán. En Filipenses 4:19 dice que por nada estés afanoso, sino que sea presentada delante de ti tus peticiones con ruegos, súplicas y acción de gracia. O sea, nos hace libre del afán, también nos hace libre de esa fastidiosa ansiedad. Díselo, primera de Pedro 5:6, dice, echando toda vuestra ansiedad de vosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Qué lindo cuando no hay ansiedad en nuestras vidas, porque nosotros sabemos, ¿me entiendes?, que nuestro Redentor vive y sabemos que Dios traerá la solución a cualquier problema. Es tremendo, es extraordinario lo que pasa en nuestras vidas. Así que la palabra nos hace libre también de esa opresión de la ansiedad, nos hace libre del temor, que la gente vive con tanto temor, dice, ¿no? Dice primera de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Yo digo que no es el perfecto amor, sino que es el conocimiento, el epignosis, la comprensión del amor de Dios en nuestra vida, desaloja el temor. ¿Me entiendes? Porque si tú sabes que Dios te ama, como dice la Biblia, si Dios es
con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te ama, ¿qué importa que este flaco, el gordo, no te ame? Si Dios te ama, ¿qué importa que la gente no te ame? Con que Dios te ame es suficiente. Y créeme que Dios nos ama. Entonces cuando nosotros comprendemos ese perfecto amor desaloja de nosotros el temor y nosotros andamos como leones. Dice, ay no, manito, si tú no me quieres, a mí me quiere Dios. Ah, no, si mis hijos no me quieren, bueno, me quiere Dios. No, que si mi mamá no me quiere, como dice su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, mi papá del cielo me recogerá. Entonces esa revelación del perfecto amor echa fuera temor. También nos hace libre la palabra de Dios de la miseria. Ay, Dios mío, de la miseria. Nos hace libre un flagelo que cruza, ¿me entiende?, la vida de las personas. Dice en 2 Corintios 8:9 que ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de nosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y por ahí hay mucha gente que está siendo oprimida con la religión y dice, no, pero yo no me para, yo no esa riqueza esa de plata, no. Lea la Biblia para que usted vea en qué contexto el apóstol Pablo está hablando de esto, está hablando del recurso, porque si nosotros que somos padres y nosotros dice la Biblia que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y nosotros siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a sus hijos? ¿Que está pensando que Dios es un Padre irresponsable? Claro que no. Claro que no. Con esta, Carlos, ¿todavía tienes más? ¿O No, ya terminamos la importancia de la palabra y qué es lo que hace la palabra en nuestra vida? Con esta lo cerramos, licenciada. Bueno, vamos. El bloque de las conclusiones, bueno, ya hemos compartido varios puntos, ¿no? Ahí brevemente, digamos, ¿no?, de la importancia de la palabra de Dios. Espero que nuestra audiencia haya tomado nota y que después, bueno, vaya y repase esas cosas y se alimente de esa palabra que hoy hemos desplegado acá, ¿no? Pensaba en las conclusiones, ¿no?, acerca de esto, y me venía a la memoria una historia, una película, ¿no?, una ficción, ¿no?, de un personaje que no sé si acá en Argentina fue muy conocido, pero en Venezuela conocimos bastante, que es un personaje mexicano, ¿cómo se llama? Comediante. Un comediante mexicano su nombre era Mario Moreno Cantinflas, conocido como Cantinflas, ¿no? Popularmente como Cantinflas. Cantinflas tenía unas películas muy viejas para los chicos más jóvenes, no sé, nuestra audiencia, eran películas que, bueno, básicamente comenzaron películas en blanco y negro. Había una película muy interesante que no me acuerdo la historia, no me acuerdo el nombre, ¿no?, de la película, pero se trataba de un muchacho, de un joven, ¿no?, pero muy humilde, de una condición muy humilde. El muchacho era huérfano. Él vivía con su madrina, que era una viejita muy viejita, ¿viste?, y enferma, con muchos reumas y muchas cosas. Y este muchacho un día le llegó una carta, ¿no? Pero él no sabía leer ni escribir. Entonces le llegó la carta y entonces, bueno, y la abuela decía, pero ¿quién te puede estar escribiendo a ti si tú no tienes familia, ¿no? Si el único que quedó fue un hermano de tu papá y ese se fue a los Estados Unidos hace 1000 años y ni se debe acordar de ti, así que esa carta debe estar equivocada, ¿no? Entonces pero bueno, la curiosidad, y se mató al gato, él se fue al boticario, ¿no?, a la farmacia, para que el farmacéutico le leyera, pero pasó algo allí mientras estaba ahí. Llegó una señora con una nena como de 4 o 5 años, ¿no?, con una receta que el boticario iba a leer, pero el boticario se le habían perdido los lentes y no podía leer la receta, y entonces la niña le dijo, señor boticario, ¿quiere que yo se la lea? Y la niña de 4 o 5 años le leyó la receta, pero perfectamente. Y entonces, wow, Cantinflas se sorprendió de que una niña tan chiquitita pudiera leer. No solamente se sorprendió, sino que se sintió muy avergonzado. Así que si tenía bien curiosidad de lo que era esta carta, dijo, se propuso en su corazón, dijo, no, yo tengo que aprender a leer. Si esta niña chiquitita puede leer, ¿cómo no voy a ser yo? No voy a aprender yo. Así que se puso a leer, a aprender a leer, y así tuvo, ¿no?, y guardó la carta hasta que pudo, hasta que comenzó a aprender a leer. Entonces, mientras trabajaba de día, iba a la escuela de noche. Entonces, imagínense, iba a la
la escuela de los niños y él era un adulto, entonces se burlaban los niños de él, mucha gente le hacía bromas, le tomaba el pelo, y en medio de toda esta situación, las necesidades, ¿no?, que tenía con su abuelita enferma, con sus necesidades, se había conseguido una novia, pero ni siquiera podía tener novia, porque para tener una novia hay que tener por lo menos para convidarle un heladito, entonces tampoco tenía todas esas limitaciones, ¿no? Pero bueno, el personaje muy jocoso, ¿no? Me acuerdo que a medida que él iba aprendiendo, si él se aprendía, por ejemplo, esta semana las vocales, él llamaba a los amigos que eran tan analfabetos como él, y entonces los sentaba como que si fueran los niños y le explicaba las letras, o sea, lo que aprendía se lo enseñaba a ellos también. Como profesor. Claro que sí. Hasta que un día, ya de tanto estudiar, de tanto prepararse, aprendió a leer. Y un día agarró la carta para leerla, con la sorpresa que su tío, que se había ido al norte, no había tenido descendencia, había fallecido y le había dejado una multimillonaria herencia. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que lo que deja herencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el documento donde nos dejan la herencia? El testamento, ¿verdad? Y nuestra amada Biblia está compuesta de dos partes. ¿Cómo se llaman las dos partes de la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, nosotros también tenemos un testamento. También nos dejaron un testamento, ¿no es cierto? Y dice la palabra, lea esto, en Hebreos 9:16, dice, porque donde hay testamento, nosotros tenemos testamento. ¿O no tenemos testamento? Tenemos un testamento. Lo que pasa es que no lo leemos, porque estamos como el hombre de la historia. Es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento, con la muerte del testador se confirma, pues hasta que no se muere, no es válido. ¿Me entiendes? Eso es la respuesta de por qué Jesús murió. Porque si Él no moría, no había testamento. Entonces nosotros tenemos ese testamento, pero tenemos que conocerlo. El libro, que es la Biblia, es nuestro testamento. Allí está reflejada nuestra herencia. Allí está escrito cuáles son las cosas que nuestro tío rico, como el de la historia, nos ha dejado, la herencia que él nos ha dejado. Por eso nosotros tenemos que leer detalladamente cada cláusula de este testamento. Tenemos que leerla uno por uno, a ver qué fue lo que nos dejaron, a ver cuáles fueron cuál es esa herencia que nos dejó nuestro testador, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar que nos dejó paz, que nos dejó gozo, que nos dejó protección, que nos dejó salud, que nos dejó prosperidad, que nos dejó instrucciones para la vida, también que nos dejó algunas obligaciones que, por cierto, nos dijo que eran ligeras, ¿no? Esas obligaciones. Nos dejó dicho que la herencia era inagotable, que hiciéramos negocios con esa herencia aquí en la tierra, que si la repartíamos se multiplicaría y sobrarían cestas llenas de esa herencia, que alcanzaría hasta para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Nos dijo también en esa carta, nuestro testamento dice que si la muerte venía y se metía, no les riéramos en su cara, porque Él ya la venció. Es como un barrio, nosotros vivimos con este testamento, nosotros vivimos con un barrio privado. La muerte no es que puede entrar cuando ella quiere, la muerte entra a nuestras vidas si el Señor lo permite, porque Él venció la muerte y le quitó la llave. Así que los que aprendimos a leer este testamento sabemos que hoy la muerte no nos puede alcanzar si Dios no lo permite, y si Dios no lo permite es porque nos va a llevar allá a su presencia. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba cosas raras, como decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro? Se burlaba de la muerte, porque el apóstol Pablo se paraba desde adentro del barrio privado y le gritaba desde adentro, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Estaba ahí alzado el apóstol Pablo, porque él sabía que la llave de la muerte en su vida no la tenía el enemigo, sino que la tenía el Señor, ¿no? También dejó dicho que esta herencia era apenas una pequeñísima parte del total de la herencia,
que la mayor parte de esta herencia que nosotros tenemos en este testamento sigue bajo su administración y que nos está preparando un lugar inimaginable para que lo disfrutemos con Él y nuestros seres queridos de manera eterna. Así que yo en esta noche, con mi familia, he venido como un simple escribano público, decimos en nuestro pueblo nos dicen un escribano, no, como dicen un notario. Yo he venido como los notarios que leen el testamento y he venido a traerte estas palabras y he venido a decirte que no tienes por qué vivir en miseria, que no tienes por qué vivir en enfermedad, que no tienes por qué vivir en temor, que no tienes por qué vivir en ninguna opresión, porque el Señor te ha dejado una herencia impresionante y te lo ha dejado todo escrito en este glorioso testamento.